Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal. Hoy hablaremos sobre el mayor error táctico y militar del Che Guevara y Fidel Castro en América Latina. Evidentemente, el que el Che haya ido a Bolivia para procurar encender ahí un foco revolucionario en los años 60 constituyó un fracaso para Fidel Castro y para el Che, que terminó con la muerte de este último. Pero si eso se hubiera hecho en Ecuador, las cosas hubieran sido completamente diferentes. Realmente se hubiera encendido un foco en toda América Latina y fundamentalmente en América del Sur, y hubiera nacido, sí, el primer país sudamericano marxista socialista de tipo militar, mediante guerrilla. Pero ¿por qué fracasó? Fracasó porque el Che se fue a meter en Bolivia, un lugar que tenía muchas dificultades para que él pudiera triunfar. A pesar de que en 1952 hubo un levantamiento, el Partido Comunista consiguió hacerse presente, los indígenas parecían respaldar a todo el movimiento marxista-leninista. La realidad era que Bolivia era un país, primero, que era fácilmente aislable, porque ustedes saben, no tiene salida al mar. En segundo lugar, Bolivia era una cultura indígena con la cual no tenía mucha relación ni conocimiento ni el Che ni Fidel. La cultura de los incas es completamente diferente a la cultura tropical costera de América Latina. En tercer lugar, es un país donde el sistema de abastecimientos de alimentos, el sistema de provisiones, el sistema de circulación de mercancías era complejo para los años 60 porque habían muy malas carreteras. Bien, en cambio en Ecuador habían algunas cosas que hubieran favorecido increíblemente al Che y a Fidel si es que se empezaba la revolución por territorio ecuatoriano. En los años 1898 triunfa en Ecuador la revolución, 1895, perdón, triunfa en Ecuador la revolución liberal. Es el primer país en América del Sur donde triunfa una revolución liberal. Pero la característica de esta revolución liberal y del sistema de guerra que utiliza Eloy Alfaro era un sistema evolutivo de guerra que venía desde Centroamérica y que lo había utilizado exitosamente, no digamos exitosamente, pero que había tenido gran presencia y gran influencia en Centroamérica, con tanto José Martí en Cuba, después Sandino y todos los demás que fueron héroes revolucionarios. Y más tarde, este mismo modelo, después de que tuvo éxito en Ecuador, sería aplicado por México con las revoluciones de Pancho Villa y Emiliano Zapata. Este movimiento se denominaba los movimientos montoneros. Eran un sistema de guerra que funcionaba muy bien en zonas tropicales y que se caracterizaba porque los ejércitos se movían con toda la familia, incluido con los animales domésticos de la familia. Llegaban a un lugar, se apropiaban de una hacienda, dejaban los animales domésticos en ese lugar, las mujeres, algunas sí compartían con los hombres el combate, y los hombres montaban en sus caballos, iban a la guerra y volvían haciendo sus conquistas militares, y de esa manera se desarrolló lo que se llama la guerra montonera en Ecuador. Este sistema de movilización montonera, que también funcionó muy bien en Cuba para su liberación, también tuvo éxito en Ecuador. En base a eso y a esa experiencia cubana traducida acá, hubiera tenido muchísimo éxito no hacer un sistema de guerrilla como el que planteó el Che, sino un sistema de guerrilla, pero con una característica: tener provisión del mar, estar cerca de la costa. Porque recordemos que Cuba es una isla y, como tal, su vinculación con el mar era lo más importante. También recordemos que el éxito de la guerrilla cubana para tumbar a Batista empezó por los manglares. Y Ecuador era en ese momento un país lleno de manglares. Toda la costa ecuatoriana es, y en ese momento era aún más, muchísimo más, una zona de manglar. Entonces era muy fácil para los soldados
cubanos llevaron una guerra en una zona tropical con manglares y que era de fácil abastecimiento. Estábamos cerca del canal de Panamá, era muy fácil abastecerse de armas colombianas. ¿Por qué? Porque en Colombia en 1948 hubo la muerte de Eliezer Gaitán y comenzó la denominada violencia, la era de la violencia. Esta era de la violencia hizo que en Colombia hubieran muchas personas que se refugiaran en Ecuador, pero además había una gran circulación de armas. Era muy fácil proveerse de armas desde Colombia y si el Che hubiera iniciado su movimiento, especialmente en la zona de Esmeraldas, que es una zona selvática y montañosa, hubiera tenido un éxito total, porque ya después de que cayó el gobierno de Alfaro, Esmeraldas hizo una resistencia armada al gobierno nacional que empezó en 1911 y terminó en 1914 y terminó en 1917. 3 años de resistencia en la cual el ejército ecuatoriano no pudo derrotar a la subversión negra de Carlos Concha, de esmeraldeños, y simplemente se pactó una paz. Entonces ya tenemos idea de que las condiciones ideales para un desembarco y para iniciar una guerrilla eran en la zona de Ecuador, no era ni la zona de Perú, ni la zona de Bolivia, ni la zona de Colombia. El siguiente paso importante era que en 1944 en Ecuador se dio la primera revolución comunista exitosa en Sudamérica. Los comunistas del Partido Comunista se levantó contra el gobierno de Arroyo del Río, que había firmado el Tratado de Río de Janeiro, en el que perdimos casi la mitad del territorio nacional, y había conseguido derrocar un gobierno y triunfar por primera vez, poner un gobierno por primera vez comunista. Hicieron una constitución inclusive, la mejor constitución que hubo en el siglo XX, y fue hecha en 1944-45. Pero, además, en ese mismo año se crea la Federación Ecuatoriana de Indios. Tránsito Amaguaña y otras, Dolores Cacuango, surgen como líderes mujeres y los indígenas se suman y se identifican con lo que es el movimiento comunista, el socialismo y el comunismo. Entonces, ¿por qué razón Ecuador era además el sitio más favorable de Sudamérica para empezar una revolución comunista? Porque el Ecuador era un proveedor de materias primas de Alemania. Proveíamos caucho, tagua y balsa. Y en 1941 firmamos el Tratado de Río de Janeiro. Pasamos a ser proveedores de materias primas, pero no teníamos nada que proveer prácticamente, a Estados Unidos, pero Perú pasó a ser el proveedor de caucho de Estados Unidos, especialmente a Quito, y por eso nos quitaron la mitad del territorio, porque el caucho que iba a Quito no venía del Perú propiamente, venían de Ecuador. Entonces, los caucheros de Perú y de Manaos se convirtieron en proveedores de caucho que necesitaban para las llantas y los vehículos militares los Estados Unidos. Y en el mismo tratado en el que se acuerda cuál va a ser la cooperación de América Latina para que Estados Unidos ingrese en la Segunda Guerra Mundial, es el mismo tratado en el cual se firma la secesión de territorio de Ecuador a Perú. Estados Unidos prácticamente es el que le entrega a Perú el territorio ecuatoriano, porque sabían que Ecuador era un proveedor de Alemania. Cuando viene el colapso alemán en la Segunda Guerra Mundial, caen las industrias sales, caen las ventas de balsa, caen las ventas de tagua, caen las ventas de caucho, y entonces también caen las ventas de oleaginosas, de aceite, de manteca, etcétera, etcétera, que se producían en Manabí. Y Ecuador estaba en condiciones económicas deplorables, porque además había perdido su territorio, y era el sitio propicio para que empezara un gobierno comunista. Entonces será la Revolución Comunista del 28 de mayo de 1944, con Pedro Saad, con el Cachito Vera, con
grandes escritores, Gallegos Lara y todos los demás. Y estos comienzan con Pedro Jorge Vera, en fin, todos estos intelectuales, pero cometen el error de ponerle a Velasco Ibarra como presidente y él al año los traiciona y echa abajo la famosa gloriosa, la famosa constitución, y la mejor constitución que se había hecho y que fue después la base de nuevas constituciones del Ecuador en toda la década, en todo el siglo XX, pues dejó de existir. Si el Che hubiera llegado a Ecuador, hubiera podido reconstruir fácilmente y construir aquí una gran rebelión armada, porque el ejército ecuatoriano estaba sumamente desprestigiado. El ejército ecuatoriano era realmente considerado algo aborrecible, no le era querido por Ecuador, porque había perdido la guerra con los peruanos, y además porque los militares ecuatorianos no tenían una formación muy buena, era una formación de déspotas, de gente mala, que llegaba a los pueblos a hacer de las suyas. Los padres de la patria eran los que regaban hijos en este país, los militares y policías. Había un conflicto muy serio entre la policía y el ejército, y eran las condiciones favorables para que el Che, si hubiera venido acá, hubiera empezado aquí una revolución de tipo marxista-leninista, pero militar, y hubiera sido exitosa. En fin, con esto tenemos entonces una clara comprensión. Estados Unidos, por supuesto, se dio cuenta de esto inmediatamente, y en 1968, sabiendo que el verdadero punto por donde se podía haber comenzado una república marxista-leninista en Sudamérica era por Ecuador, llenó Ecuador del cuerpo de paz, porque el concepto era muy sencillo. Un misionero, en la época de la colonia, un misionero hace lo que hacen 100 soldados. Lo mismo fue el cuerpo de paz. Un voluntario norteamericano del cuerpo de paz hace mucho más que 100 soldados. Y llegó el cuerpo de paz, llegó la religión evangélica, y se dividió toda la sierra, que se consideraba que era la parte más peligrosa del país, en católicos y evangélicos, lo mismo que la Amazonía. Y en el caso de la Amazonía se los dividió entre católicos y evangélicos con el fin de aprovechar mejor el petróleo. Entonces, en las zonas donde entraban las compañías petroleras, entraban primero las congregaciones evangélicas, las congregaciones protestantes en general, y luego entraban todo lo que es las empresas petroleras. En cambio, en la sierra se dividió al indigenado en alcohólicos y no alcohólicos. Los alcohólicos son los católicos y los no alcohólicos son los protestantes. Esta fue la situación que se dio después de la muerte del Che. Entonces tenemos claramente que el cuerpo de paz hace presencia en Ecuador al mismo tiempo que la región evangélica, para calmar y para neutralizar el verdadero lugar donde podía haberse iniciado el marxismo-leninismo en Sudamérica. Hoy el marxismo-leninismo, ya sabemos, se encuentra en una situación crítica, cuestionado. Fracasó el marxismo-leninismo estalinista en la Unión Soviética. Cuba ha adoptado el capitalismo de Estado y va abandonando poco a poco el socialismo, el marxismo, y estamos entonces entrando en otra situación. Pero esta es la reflexión que quería hacerles a ustedes ver. Muchas gracias.